Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de hospitalidad. En este caso, vamos a abordar la unidad número 3. Ya hemos transitado parte de la cursada, analizando la evolución e historia de la hotelería, y luego en la unidad número 2 empezamos a profundizar sobre conceptos centrales de esta actividad tan interesante. Primero analizamos conceptos de hotelería, tipología, clasificación, distintas ramas en lo comercial y en lo legal donde podemos encasillar nuestro establecimiento o nuestra empresa. En esta unidad nos vamos a meter un poquito más en profundidad. En este caso vamos a analizar la parte interna de la organización. Vamos a hacer diferenciaciones entre una organización y una empresa. Vamos a analizar estructuras físicas, estructuras internas, líneas de mando, funciones de línea, funciones de staff, organigramas y demás. Importante antes de hacer un breve resumen del PowerPoint que ya tenés subido en el campus. Esta clase asincrónica, así como el PowerPoint y todos los elementos que generamos nosotros, son guías de lectura. Vas a tener que profundizar los conceptos en el libro, en este caso del autor Mestre Soler, del capítulo 4 al 15, que ya también está cargado en el campus. Es importante que puedas visitar la bibliografía porque allí es donde se desarrollan por completo todos los fundamentos y también hay casos reales. Entonces, estos casos de estudio te ayudan a bajar los conceptos teóricos a casos prácticos. Así que siempre la recomendación es visitar la bibliografía y, por supuesto, estas guías de estudio no solamente te van a servir de introducción, sino también te van a ayudar a repasar. Entonces, como decíamos, vamos a pasar en el PowerPoint que ustedes tienen cargado. Vamos a ver primero conceptos centrales como es el de teoría de las organizaciones. Tenemos breves repasos conceptuales. Hablamos de la organización como un sistema social integrado por individuos y grupos de personas que interactúan y se comunican todo el tiempo para llevar adelante tareas que a su vez forman planes de trabajo y esos planes de trabajo persiguen objetivos comunes a toda la organización. Luego vamos a tener un análisis de la organización de manera analítica, gráfica. Cómo está compuesta por una estructura social, está compuesta por personas, está compuesta por recursos de distinta índole, pueden ser financieros, humanos, tecnológicos, por supuesto, recursos del conocimiento, de los recursos más valorados en estos días. Está conformado por sistemas, por manuales, por procedimientos, por tareas, por formas de llevar adelante el trabajo. Luego vamos a tener algunas aproximaciones de distintos autores, como por ejemplo Etzioni, que habla de organización y nos dice cuáles son los supuestos básicos que existen en todas las organizaciones. Este autor en particular nos habla de 3 puntualmente. El primero, división del trabajo, división del poder y división de las responsabilidades. Eso existe en cualquier tipo de organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Una diferenciación que vamos a hacer un poquito más adelante. El otro supuesto es que existen uno o más centros de poder. ¿Está bien? Esto se refiere a los centros de poder como figuras de mando. Puede ser director, gerente, jefe de área, supervisor y demás. Es importante para la organización de las tareas y la organización del trabajo en general. Y luego habla del tercer supuesto, que es la sustitución de personal. Esto apunta básicamente a que la estructura sobrevive como estructura en sí misma y cada una de las áreas y centros y departamentos que tiene subsisten y subyacen más allá de las personas. ¿Está bien? Entendiendo que siempre existe un recambio en todas las organizaciones, pero de todas maneras la tarea sigue siendo la misma. Luego, como te decía, empezamos a hablar de empresa, que la empresa básicamente es una organización con fines de lucro. Con fines de lucro quiere decir que persigue obtener ganancias luego de la operación, luego de hacer el producto o brindar el servicio, pretende obtener ganancias. Por eso es la denominación con fines de lucro. Luego de esto, rápidamente vamos a ingresar en el amplio mundo de los organigramas. ¿Qué es un organigrama? Es la representación gráfica de la estructura de la que estamos hablando dentro de la organización. En el organigrama vas a poder ver las distintas áreas, las líneas de mando, los niveles jerárquicos, quién manda a quién responde a quién, con quién se debe comunicar una persona de un nivel inferior a un nivel medio, a un nivel superior y viceversa.
cómo transita la comunicación formal dentro de la organización. El organigrama es algo muy útil. No solamente es esta foto de la estructura, sino también es algo muy útil para que la gente dentro de la organización y la gente fuera de la organización pueda entender cómo funciona nuestra empresa. En este apartado vas a ver una gran cantidad de organigramas, de formas de representarlo y de información que arroja cada organigrama. ¿De qué va a depender esto? Va a depender fundamentalmente del tipo de organización. Todas las organizaciones son distintas. Entonces, cada organización, analizando su filosofía, su cultura, su forma de ejecutar el negocio, su plan, también va a adoptar un organigrama específico que pueda, de manera sintética y gráfica, explicar cómo funciona esa organización. Y también nos va a decir esta estructura que está representada en el organigrama, qué tipo de relaciones y de formas presenta esta organización. Nos va a mostrar, por un lado, la estructura formal, que vendría a ser la representación exacta del organigrama, y la estructura informal, que habla de la interacción de las personas dentro de estas organizaciones. Cómo nos interrelacionamos tanto con nuestro compañero de trabajo como también como un jefe. La estructura informal es la que habla un poco de esto, da cuenta de cómo interactuamos en el día a día. Como te decía, en los tipos de organigrama hay una gran variedad y las clasificaciones son según su contenido. Tenemos diferentes tipos de estructuras, según su representación gráfica también, cómo lo graficamos para que nos dé esta información rápida y de primera mano para que tanto los que estamos dentro como los que están fuera de la organización puedan entender rápidamente con quién tengo que hablar, de qué va un poco la organización. ¿De qué va a depender, como te decía, el tipo de organigrama que elijamos? De varias razones, del tipo de administración, del tipo de establecimiento, del tipo de servicio ofrecido, de la envergadura de nuestro establecimiento hotelero, de las personas que lo conforman, de quién lo maneja y demás. Ahí también en la bibliografía del autor Mestre Soler también tenés un amplio detalle de qué va a depender esta elección del organigrama, y también es muy interesante, hay un caso de un hotel, un caso real de un hotel en donde se analiza cómo se maneja y cómo se ha aplicado esta teoría. Luego vamos a empezar a entender y empezar a explicar las funciones dentro del organigrama. Como te decía antes, existen funciones de línea y funciones de staff. La función de línea son las tareas repetitivas, rutinarias y la que siguen la cadena de mando. En definitiva, son las que conectan un nivel con otro y a su vez a los departamentos en un mismo nivel. Y esto se representa en el organigrama con una línea llena. Vas a ver una línea de trazo continuo. Esa es la representación. Y luego tenemos la función de staff. La función de staff son las funciones que ejercen de asistencia entre un departamento y otro, no necesariamente teniendo que seguir toda la cadena de mando, sino que la función de staff es más transversal de la organización. Por ejemplo, puede ser, en el ejemplo lo tenemos, recurso humano o el community manager. El community manager, hoy tan usado, es quien maneja las redes sociales de una empresa. Y el community va a hacer una asistencia a todos los departamentos, independientemente de que el jefe comercial reporta al gerente comercial. Si el jefe comercial está planificando un plan de marketing para lanzar, se va a comunicar directamente con el community manager y no va a tener que pasar antes por su jefe para preguntarle, sino que el community va a poder directamente contactarse con él y también va a poder, sin necesidad de seguir la cadena de mando, hablar al mismo tiempo con el gerente general o con el director de la empresa, porque tiene una asistencia, es un soporte a toda la organización de manera transversal. No tiene que seguir las líneas establecidas, sino que puede moverse más libremente por la organización siempre que su tarea esté justificada. ¿Cómo está representada esta tarea, esta función, perdón,
dentro del organigrama con una línea, pero esta línea es entrecortada, no es llena como la anterior, sino que es entrecortada. Después vas a ver que hay una diferenciación en tres de cómo podría ser esta función de staff. Puede ser una organización funcional, puede ser un departamento dentro de la organización, puede ser staff especializado que directamente apunta a un área en particular o staff personalizado que apunta directamente a una persona y no a un área. Finalmente, hasta aquí me imagino que venimos medio rápido, venís un poco mareado. Importante hacer un parate, agarrar la bibliografía, tratar de leer el caso, luego de leer la teoría, leer el caso práctico para ver cómo lo podés bajar a la realidad. Y es importante porque, como te decía, estos conceptos, parezca o no, te van a acompañar durante toda tu carrera, te van a acompañar durante toda la carrera porque son conceptos centrales para el funcionamiento de las organizaciones. Y en definitiva, organizaciones son todas. Un club, una agencia de viajes, un hotel o tu grupo de amigos también funcionaría como una organización. Si lo analizáramos como una organización, podríamos detectar a un líder, podríamos detectar a un intermediario y a quienes directamente no opinan y siguen a la manada. Entonces, si bien es un ejemplo bastante simple, pero este tipo de estructuras de ordenamientos dentro de los entornos sociales se dan en cualquier ámbito, en cualquier grupo de personas. Pasando finalmente a la etapa final de esta presentación, vamos a hablar de departamentalización. La departamentalización es esta función ordenadora y práctica, o sea, necesitamos subdividir a la organización para poder dividir tareas, dividir el trabajo y así en esta atomización organizada y ordenada poder puntualizar sobre diferentes cosas y sobre todo también poner a las mejores personas que tengamos en las tareas en donde mejor se desarrollan, para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades en donde son buenos y aportar su mejor granito de arena para que todos podamos finalmente construir el castillo. Entonces, vamos a hablar de los tips a tener en cuenta para hacer una buena departamentalización. Acá están divididos en 6. Habla de determinar objetivos, formular normas, es importante. Y sobre todo en hotelería y en turismo. Son servicios, el servicio se produce en el mismo momento que se está prestando. Por ello es necesario que todos sigamos los mismos lineamientos. Para eso necesitamos procedimientos y normas. Esos procedimientos y normas están contenidos en manuales de procedimiento o en estándares de procedimiento. Entonces es una forma que todos hablemos el mismo idioma y es una forma de que todos trabajemos de la misma manera. Entonces, formular normas, directrices, planes de trabajo es la forma en la que vamos a poder alcanzar el objetivo propuesto en la primera planificación. ¿Está bien? Cuando uno inicia con una organización, tiene que establecer objetivos. ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo? Luego de esto, tenemos que pensar cómo los vamos a alcanzar. ¿Cómo los vamos a alcanzar? Realizando determinadas tareas. Y para esta tarea hay subtareas que hay que hacer. Y esas subtareas tienen que hacerlas determinadas personas. Así vamos desagregando este primer objetivo y lo vamos transformando en un plan de trabajo detallado y por otro lado viable. ¿Está bien? Tenemos que tener en cuenta recursos, tenemos que tener en cuenta logística, tenemos que tener en cuenta canales, tenemos que tener en cuenta vías. Mucho de esto tenemos que tener en cuenta para que sea algo realizable y no morir en el intento. Luego, bueno, hablamos un poco de esto, determinar actividades, clasificar las actividades y dividirlas, asignarlas a las personas que mejor la van a hacer y también asignar autoridad a determinadas personas para que puedan controlar el trabajo de otros. Sin control es muy difícil ejecutar un plan de manera exitosa. Después vamos a hablar que hay razones que impulsan a la departamentalización. Esto es por qué empezamos a dividir y subdividir nuestra empresa, lo analizamos brevemente y analizamos las razones positivas y las negativas. Esto, por supuesto, está profundizado en la bibliografía. Vamos a hablar de organización funcional. A ver,
siempre haciendo hincapié en este concepto de que no todas las organizaciones son iguales, hablamos de organización funcional y vamos analizando estos puntos fuertes a tener en cuenta y puntos débiles a tener en cuenta. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles que tienen la organización funcional para la aplicación en nuestra empresa? Finalmente vamos a hablar de bases de la departamentalización. La departamentalización, como dice la definición, no es solo un fin, sino un medio para agrupar actividades afines con el afán de favorecer y facilitar la coordinación, tanto entre áreas como personas. Entonces vamos a hablar de la división del trabajo, cómo se logra y para qué necesitamos esta división del trabajo, para hacer una especialización de cada tarea, poner a la mejor persona en el lugar indicado para que genere un trabajo o un producto o subproducto el mejor que se pueda. Entonces, si cada uno estamos en el lugar indicado, haciendo lo que más nos gusta hacer y lo que mejor nos sale, seguramente el resultado final va a ser bueno o muy bueno. Para ello, al final del PowerPoint hacemos un pequeño resumen hablando de la estructura. Hablamos que la estructura en cualquier organización es el sostén, es el esqueleto de la misma, y dentro de ella, ¿quién interactúa? Personas que utilizan recursos, que establecen relaciones entre ellas, tanto a nivel formal, con los niveles jerárquicos, como también a nivel informal, y se llevan a cabo estrategias para poder realizar los planes con el fin de ¿qué? De obtener y de alcanzar esos objetivos que nos propusimos al principio. Los elementos que conforman la estructura son esenciales para qué? Para que ésta tenga forma, para que tenga sentido y para que tenga lógica. Por eso, tanto en un hotel, en una agencia, en un club, en una empresa que se dedique a la venta de productos manufactureros, vamos a encontrar todos estos elementos, tal vez más, pero seguramente los elementos que vimos son los elementos centrales que vamos a encontrar y va a ser lo que nos va a permitir llevar adelante las 5 funciones gerenciales de toda organización. ¿Cuáles son? Planificar, organizar, dirigir, controlar y sobre todo la última, evaluar resultados. Si no podemos evaluar el resultado, no vamos a tener la oportunidad, la opción de mejorar lo que hayamos hecho mal o de reforzar lo que hacemos bien. Hasta aquí la unidad número 3 en este breve resumen que también tenés el Power y todo el material subido al campus. Importante, sabemos que este fin de semana extra largo lo vas a aprovechar, pero en cualquier momento de a poco ir leyendo la teoría, ir leyendo el material para que se haga más amena esta incorporación de conceptos que vamos encadenando clase a clase. Todas las unidades que vamos avanzando dan por hecho que los conceptos anteriores ya han sido incorporados para que sea más fácil y este encadenamiento haga que el aprendizaje sea más ameno. Así que hasta aquí la clase, esperamos que te haya gustado esta unidad, es muy interesante y bueno, cualquier consulta ya conoces nuestras vías de contacto, así que seguimos en contacto. Ahora apago la cámara. Muchas gracias.